todos y bienvenidos a Historia se escribe con H. En este vídeo seguiremos estudiando el Imperio Bizantino, aunque en esta ocasión viendo su sociedad, su economía y su arte. Por tanto, este es el punto número 3 del tema número 1 de todo este curso. Así que sin más tiempo que perder, proyectamos el PowerPoint y empezamos a trabajar. 3 días después. Aquí está nuestro PowerPoint. Ya hemos visto el fin del mundo antiguo, hemos visto un primer vídeo sobre el Imperio Bizantino y su evolución histórica, y en este vídeo, como ya he adelantado, veremos sociedad, economía y arte. Os adelanto que es además un punto bastante cortito y bastante fácil, así que no hay excusa para no sabérselo. Como siempre, os enseño el índice de los puntos que vamos a ver de este punto 3. Comenzaremos con un punto 3.1 hablando de la sociedad bizantina y las principales características, un punto 3.2 sobre la economía bizantina y quizá el para mí más interesante punto 3.3 en el que estudiaremos el arte y la cultura bizantinas. Comenzando con la sociedad bizantina, lo primero que tenéis que saber es que la sociedad bizantina se puede estudiar de forma piramidal o era de forma piramidal. Eso significa que, al igual que la pirámide, como estáis viendo, hay una zona que se conoce como cúspide, en el que aquí había un grupo de población bastante escaso, ya que es la cúspide, por tanto la zona más estrecha, que son los que tenían el poder. No solamente tenían el poder político, sino que también tenían el poder económico. Son los que le mandaban, en pocas palabras. Mientras que la zona más baja, que es la base, al ser tan ancha, nos indica que hay una gran cantidad de población que eran, como estáis viendo, en su mayoría población desfavorecida, en comparación con la cúspide, que era tremendamente poderosa. Al ser una sociedad de tipo piramidal, se puede decir que era una sociedad jerarquizada, es decir, una sociedad organizada por grupos, desde los más poderosos hasta los más desfavorecidos en la base de esta pirámide. Vamos a empezar a ver un poquito cuáles son los grupos de cada parte de la pirámide. En la zona que he dicho antes, que era la cúspide, se encontraba el llamado nivel superior. El nivel superior de la sociedad bizantina estaba conformada tanto por la nobleza como los altos cargos de la iglesia. No olvidéis que la iglesia tenía un gran poder en el Imperio Bizantino, liderada por el patriarca de Constantinopla. Pues en este caso, la nobleza, los grupos nobiliarios junto con los altos cargos de la iglesia, obispos especialmente, son los que tenían el poder político, es decir, mandaban, y también tenían grandes riquezas desde un punto de vista económico. De hecho, este nivel superior era lo que se conoce como latifundistas. No os preocupéis, veremos lo que es un latifundio enseguida. En el segundo grupo nos encontraremos el nivel intermedio, que se encontraría entre el nivel superior y el nivel más bajo de la base. Este nivel intermedio estaría conformado por un grupo de población mucho más grande que el nivel superior, pero más pequeña que el nivel más bajo, que ya os adelanto que se llama nivel inferior. ¿Quién formaría este nivel intermedio? Se lo formaría fundamentalmente los comerciantes. No olvidéis que Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, era tremendamente importante desde un punto de vista comercial, por tanto había mucho comercio. También estaría formado por campesinos con tierra, que no eran muy numerosos, ya os lo adelanto, y el clero. Pero ¿quiénes son los miembros del clero? Los miembros de la iglesia, pero miembros que tenían un puesto menos importante que el del obispo, que sería como el puesto más importante en este caso, ¿no? Y por último, un nivel inferior. Y estaba compuesto por campesinos sin tierra y esclavos. Y como he dicho antes, era el grupo más numeroso de todos. 2000 años más tarde. Fijaos, ya hemos acabado el punto 3.1. Os dais cuenta que es súper fácil, súper sencillo. Y la clave es saber lo que es el concepto jerarquizado, organizado desde más poderoso a menos poderoso en una pirámide social. Vamos a empezar a hablar un poquito de la economía bizantina, que es el punto 3.2. En este caso vamos a hablar de dos actividades económicas, dos sectores económicos en los que eran de una gran importancia para el Imperio Bizantino. La agricultura por un lado y el comercio. Con respecto a la agricultura, hay que indicar que era el sector económico sin duda más importante de todo el Imperio Bizantino, algo que es bastante lógico, puesto que la agricultura es la que crea y la genera comida, ¿verdad?, alimentos para la población. En este caso, esta agricultura se desarrollaba en un tipo de propiedades, en un tipo de tierras que se conoce como latifundios. ¿Correcto? Ya lo hemos visto antes en la sociedad.
La nobleza y los miembros de la iglesia bizantina más importantes, como los obispos, son los que poseían la mayor parte de estos latifundios, de estas grandes propiedades. Para que os quede claro que es un latifundio, os voy a enseñar dos imágenes comparativas. Por un lado nos encontramos con un latifundio, que es, repito, una gran propiedad, una cantidad de tierra enorme cuyo propietario es solamente una persona o una familia. Sin embargo, en contraposición a los latifundios, que son, repito, grandes propiedades, nos encontramos con los minifundios, que son pequeñas propiedades, para que veáis que cada uno de estos pequeños rectangulitos pertenecen a una persona distinta. Por tanto, lo que había en el Imperio Bizantino eran grandes propiedades, grandes latifundios, que solo una persona controlaba y dominaba, pudiendo hacer lo que quisiera. Por último, nos encontramos con el comercio, que era una de las actividades económicas más importantes del Imperio Bizantino, no lo olvidéis. ¿Por qué era tan importante el comercio? Vamos a refrescar un poco la memoria. Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, era un auténtico centro comercial que conectaba dos continentes, tanto Europa como también Asia. Por tanto, los comerciantes europeos que querían productos asiáticos viajaban a Constantinopla, donde podían comprarlos. O los asiáticos podían comprar productos europeos también en Constantinopla. Eso hizo que la ciudad fuese, sin duda, la ciudad más grande del mundo posiblemente durante el tiempo que duró el Imperio Bizantino. De los productos que vendían, sin duda, los más importantes que existían en Constantinopla son los que venían de una ruta de Asia, que procedía de Asia, que es la que veis aquí en este mapa, en un color verde que se conoce como la Ruta de la Seda. Esta ruta de la seda llevaba productos procedentes de China y también de la India. Concretamente un tipo de producto que es fundamental, que se conocen como especias, que es lo que estáis viendo aquí. ¿Para qué servían estas especias? Que no especies, cuidado, son dos palabras distintas. Pues estas especias servían para poder conservar los alimentos. Ya que en esta época, obviamente, no había frigoríficos, por tanto, era necesario utilizar estos productos para, por ejemplo, conservar la carne que se podía pudrir rápidamente. Además, quiero añadir una cosa muy importante que tenéis que saber. Cuando los turcos conquistan Constantinopla en el año 1453, ellos van a cortar el comercio que existía entre Asia y Europa. Y eso va a provocar que los europeos intentasen buscar una nueva ruta por mar para obtener esas especias que eran necesarias para conservar los alimentos y que además costaban muy caras. Adivinad qué van a hacer los españoles en este año, a partir del año 1453. Buscar un lugar nuevo para poder llegar a Asia sin pasar por Constantinopla. Y un tal Cristóbal Colón descubrió América intentando llegar a Asia por el Océano Atlántico, que estáis viendo por aquí. Aunque eso, ya repito, ya es otra historia que veremos en su momento. ¡Yuhu! Y en último lugar vamos a ver el punto 3.3, el arte y la cultura bizantinas. ¿Qué vamos a estudiar? Bueno, vamos a centrarnos fundamentalmente en estudiar el arte bizantino. Concretamente, dos tipos de manifestaciones artísticas, dos tipos de arte que desarrollaban y que eran auténticos maestros los bizantinos, como eran la arquitectura, que es básicamente los edificios, la construcción de edificios, y los mosaicos. Comenzamos con la arquitectura y concretamente con las características de la arquitectura bizantina, es decir, cómo construían los edificios importantes los bizantinos. La primera característica que tenéis que saber es que el tipo de edificio más importante construido por Bizancio o por los arquitectos bizantinos fueron la iglesia, sin duda. No olvidéis que los bizantinos fueron cristianos y de hecho crearon una iglesia nueva, no olvidéis, en el Cisma de Oriente, llamada la Iglesia Ortodoxa. Entre todas las iglesias que los bizantinos construyeron, la más importante de todas y la más bella fue sin duda esta, Santa Sofía. Que adivinad el emperador que la construyó. Sí, el mismo que tuvo a Belisario como gran general, el mismo que intentó recuperar el esplendor del antiguo Imperio Romano. Sí, el tío del nombre raro, Justiniano.
mismo tiempo, las iglesias se construyeron con un tipo de planta que se conoce como cruz griega. La planta que utilizaron los bizantinos para construir las iglesias se conoce como planta de cruz griega. Aquí vemos un ejemplo de planta de cruz griega. ¿Por qué se llama planta de cruz griega? Porque en este caso, este edificio, que repito, lo estamos viendo como si fuese a vista de pájaro, como si fuese en Google Maps, posee este esquema de cruz griega. Es decir, una cruz cuyos brazos, todos sus 4 brazos, tienen la misma longitud. Los católicos que seguían al Papa de Roma van a construir un tipo de edificio que son las iglesias de planta de cruz latina. Aquí a la izquierda tenemos la planta de cruz latina, en el que el brazo vertical es más largo que el brazo horizontal, cosa que por ejemplo no ocurre con la planta de cruz griega, para que veáis la diferencia. Hay otras características que debemos conocer. Así, el material más típico utilizado por los bizantinos fue el ladrillo, que es un tipo de material de constructivo que puede ser bastante pobre. Los bizantinos lo llevaron a un nivel de perfección realmente casi inigualable. Además, a los bizantinos les encantaba construir cubiertas muy altas, techos muy altos, que pesaban muchísimo. Los arquitectos tendrán que utilizar columnas en la base, para poder aguantar el peso. Además, estas cubiertas, es decir, estos techos, estaban formados por cúpulas y pechinas que también ayudaban a aguantar el peso de esas cúpulas. Para que la veamos mejor, vemos aquí el interior de Santa Sofía. Vamos a ver los elementos que acabamos de decir ahora mismo. Aquí nos encontramos con las columnas, ¿verdad? Que son las que se encargaban de soportar, eran un elemento arquitectónico de soporte que permitía soportar el peso que tenía ese techo tan sumamente grande y alto que tenía la iglesia de Santa Sofía. Por otro lado, nos encontramos con las cúpulas, que es ese tipo de cubierta que realmente es una circunferencia partida por la mitad. Y por último nos encontramos estas pechinas, que también servían para soportar el peso de las cúpulas y que tienen una forma, como estáis viendo, triangular. Por último nos encontramos con los mosaicos, que eran un tipo de representación de figuras humanas en los que no utilizaban pintura. Son auténticos puzzles que están formados por pequeñísimas piezas llamadas teselas de mosaico, que ordenadas correctamente siguiendo un patrón y un color, podían formar imágenes tan increíbles como la que estáis viendo aquí. Cuidado, hay algunos contenidos que no están incluidos en los apuntes. Que junto con la arquitectura y junto con los mosaicos, los bizantinos también fueron unos auténticos maestros creando iconos. Iconos son representaciones pictóricas, es decir, de pintura religiosa, en el que representaban, como he dicho antes, figuras religiosas, como la Virgen o como Jesucristo. Aquí vemos un ejemplo. Aquí vemos una Virgen bizantina a la izquierda y a Jesucristo también, un Jesucristo siguiendo el esquema típico bizantino. ¿Qué características tenían estas representaciones, estos iconos bizantinos? En primer lugar, las caras de estos iconos bizantinos, por lo general, no tenían ningún tipo de expresión. Al mismo tiempo, tenían fondos dorados. Ya hemos visto que a los mosaicos también les encantaba poner teselas además de oro, que decoraban el fondo de las escenas. Es decir, que no había escenas de paisajes naturales, sino que todas las escenas siempre eran un fondo dorado, algo que también ocurría con los iconos bizantinos. Y por último nos encontramos que, por lo general, en los iconos bizantinos, el niño Jesús, que está viendo aquí junto con la Virgen, era representado casi como un adulto en miniatura. Es decir, que los pintores bizantinos no sabían realmente representar a un bebé, sino que lo hacían como un adulto, pero en pequeñito, reduciendo el tamaño. Y con esto hemos acabado el Imperio Bizantino. Hemos estudiado su evolución histórica, hemos estudiado cómo se gobernaba, quién era el emperador, quién ayudaba al emperador, hemos estudiado su sociedad, su economía e incluso su arte. El Imperio Bizantino fue sin duda un imperio de una importancia fundamental en la historia de Europa. No olvidéis que se quedó solo en el año 476 después de Cristo, cuando el Imperio Romano de Occidente desapareció hasta el año 1453. Casi 1000 años de duración. Chicos, esto ha sido todo por este vídeo. Ha sido un vídeo más corto de lo normal, no menos importante. Nos veremos en el siguiente, en el que estudiaremos los reinos germánicos y otro nuevo imperio que surgirá justamente en lo que antiguamente era el Imperio Romano de Occidente, el llamado Imperio Carolingio. Pero esa es otra historia. Nos vemos, chicos. Sed buenos.